Esa era la columna vertebral del capítulo que estudiamos el domingo. Y puedo asegurarles que para explicar el capítulo que hoy vamos a estudiar, Pablo necesitaba poner en claro lo que usted y yo ya recordamos. Prueba de ello es que ahora saben repetirlo sin mi ayuda. Solo empiezo. El conocimiento, pero... Y ahora ustedes van a recordar con sencillez que si debemos renunciar a nuestros derechos, a algo que conocemos está bien, por amor a otros, esto va a edificar. Pues bien, el punto es que este capítulo, el que hoy vamos a estudiar, temo era incómodo para el apóstol. Dirán ustedes, pero ¿que por qué incómodo? Bueno, es que allí en la iglesia en Corinto estaban murmurando en contra de Pablo. Y decían, entre otras cosas, dos groserías. La primera es que él era una especie de mercenario religioso. ¿Cuál era la idea? Que Pablo predicaba por puro interés económico, que se estaba enriqueciendo de la religión. Y vaya que es una grosería, ¿eh? Pero por si eso no les parece ya bastante mordaz y grave, pues también decían que Pablo no tenía credenciales de un apóstol, que de cuando acá él se creía con autoridad. Y es eso parte de la razón del por qué aborda el capítulo. No digo la razón principal. De hecho, me anticipo en decir la razón principal de la enseñanza de hoy. Era establecer, dejar claro el modelo bíblico para el liderazgo. Y que tenía que hacerlo en medio de este contexto. Y por eso titulamos al estudio de hoy Los derechos de un predicador. Vayan en sus Biblias hasta la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, vamos hasta el capítulo 9 con los derechos de un predicador. Notarán que en las pantallas he dejado con signos de interrogación la idea porque parece que es incongruente. Es que un predicador no debería reclamar derechos. Y ese es el asunto del tema de hoy. Dice la carta a los Corintios en el capítulo 9, verso 1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y contra los que me acusan, esta es mi defensa. Me detengo. ¿Significa entonces que Pablo se está defendiendo? Sí, se ve obligado, pero no es el propósito del capítulo. Ya pronto lo van a descubrir. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Bernabé era el compañero de los viajes misioneros en este momento con Pablo, y por eso lo incluye. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y que no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes?
¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. Con esperanza debe recibir el fruto. Hasta ahí leemos y oramos. Te rogamos, Señor, hables a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo lo rogamos. Amén. Hay que tener en mente el contexto de la ciudad de Corinto. Me refiero a que era una ciudad cosmopolita, bastante cara para vivir allí y terriblemente inmoral. He resumido la condición de Corinto y Pablo está intentando plantar allí una iglesia. Así es que cuando vivió en Corinto, él tomó la decisión de trabajar en el ámbito secular y costearse su estadía en Corinto. No es que estuviera obligado a hacer eso, es que él procuraba en este punto o en ese punto de que no se interpretara mal su pasión por plantar una iglesia en una ciudad tan inmoral y tan cara para vivir. Sabemos por el libro de los Hechos que se involucró en una fábrica de hacer tiendas o en un negocio de fabricar tiendas de campaña. Así es que sabemos que gran parte del día trabajaba haciendo tiendas y cuando podía ocupaba parte de su tiempo para predicar y así plantar una iglesia. Y así sucedió. La iglesia en Corinto, esos fueron sus orígenes. Y él no pretendía, al recordar los orígenes de esta iglesia, que le aplaudieran por su esfuerzo y que lo declararan un hijo meritísimo o un héroe. No, pero tampoco esperaba que se tergiversara el modelo bíblico. Algunos de ustedes me dirán, pero ¿por qué se iba a tergiversar el modelo bíblico para plantar una iglesia? Bueno, explico un poco más. Es que allí en la iglesia en Corinto, algunos bebés en la fe, inmaduros, resentidos sociales, esas personas que siempre dan problema cuando todo el mundo está en paz, empezaron a decir groserías. Decían cosas como, es que esto de ser pastor es un buen negocio. Mire la vida suntuosa, mire los lujos que se está dando este Pablo aquí en una de las ciudades más caras de Europa. Y mientras decían esas groserías, otros dijeron una verdad, pero con mala intención. Él no es un apóstol, él no tiene credenciales. ¿Y por qué decían eso? Es que habían requisitos para ser apóstol, que ya les explico más adelante. Bueno, allí, en medio de todos esos ataques, él ve necesario poner en claro el asunto. Yo no dejo de sorprenderme en esta parte de la historia porque digo, ¿cómo pueden estar murmurando de esa forma cuando Pablo había sido flagelado varias veces por la causa del Evangelio? Y además de eso, mientras estuvo en Corinto, no les fue gravoso económicamente. Él se costeó sus necesidades básicas y ahora montan toda esta telenovela. Increíble, ¿no? Hay un contexto histórico que debemos resaltar. Los problemas venían dándose
porque todo apunta en ese momento de la historia a que ser maestro, evangelista, pastor, misionero o cualquier otro ministerio se había convertido en una profesión de moda. Y me dirán, oiga, pero hemos oído que la iglesia primitiva sufría persecución. Eso era en Jerusalén. Pero en otros rincones no era lo mismo. Habían ganado terreno, estaban creciendo, y Corinto era uno de esos ejemplos. Así es que en ese contexto de crecimiento hay que decirlo y a gritos. En efecto, algunos líderes religiosos estaban abusando de sus privilegios. Se estaban enriqueciendo. Vivían de forma suntuosa. Se daban lujos impropios para un líder espiritual. Y es precisamente allí en donde el problema se acrecentaba. Ahora, también hay que decirlo y a gritos. Se daba el otro extremo. ¿Cuál? Que algunas iglesias abusaban las congregaciones de sus pastores. ¿Pero cómo? Bueno, no les pagaban lo necesario para vivir. Los consideraban como empleados que no merecían y les discriminaban. Así es que es en ese contexto que Pablo dice, bueno, vamos a aclarar todo esto y vamos a decir que las cosas no deben ser así. Antes de continuar el contexto histórico, creo que es oportuno decir y contextualizar o aplicar a nuestra propia historia. Los problemas que se estaban dando en Corinto no eran de exclusividad de esa iglesia. Cuando yo leo esta parte, me digo, si es que parece que están escribiéndole a la iglesia de hoy día. Porque es cierto, y no los estoy acusando, de que hay predicadores que abusan de sus privilegios, como cierto es también que hay iglesias que abusan de sus predicadores. Así es que, oportuno estudiar el capítulo. Pablo no quería defenderse. Pablo tenía como propósito que entendiéramos el método bíblico para una iglesia. ¿Qué es lo que los líderes de la congregación debían recibir? Y el contexto de cómo debían recibirlo. Y haciendo eco de eso, pues creo que yo haría mal si no hago también una especie de aclaración personal, que advierto, al hacer esta aclaración no me estoy defendiendo. Estoy intentando que esté claro el modelo bíblico. Y muy lejos de ningún tipo de vanagloria, debo decir, si yo fuera parte de la iglesia, no como soy miembro como pastor, pero si fuera miembro de la congregación, no como pastor, yo quisiera que me explicaran estos detalles. Yo quisiera saber los orígenes de esta iglesia. Me sentiría más cómodo. Especialmente porque eso me da luces sobre el modelo bíblico. Debo comentarles, y con gratitud a Dios, que el modelo que Pablo señala, que él llegó a una ciudad como misionero en donde la iglesia en Jerusalén
no lo había enviado. No le encomendaron fundar allí una iglesia. Entonces él tomó a bien, para evitar interpretaciones incorrectas, trabajar a medio tiempo, y luego, si era del Señor, esto daría fruto. Y dio fruto. Cuando la iglesia había crecido, él tenía que seguir como misionero, plantando más iglesias, y regresó a que la iglesia en Jerusalén costeara sus viajes misioneros. Entonces él está diciendo, el obrero es digno de su salario. Está recalcando el modelo bíblico. Ahora, ¿por qué digo eso y por qué dije aclaración personal? Bien, este servidor, yo no me creo en ningún momento ser uno de esos predicadores o líderes religiosos que sean abusados por sus congregaciones. No, ni un poco. Mis necesidades básicas de vida, esta congregación las paga. Y doy gracias a Dios por ello. Tengo un salario establecido que la junta directiva lo estableció años atrás. Y no creo que ustedes me tengan en una condición impropia de mi trabajo acá. Si alguna vez me ven enredado en negocio que no es los negocios de la iglesia, puntualmente cito construyendo o vendiendo una casa, que lo he hecho 6 o 7 veces, y que espero pronto volverlo a hacer. No es porque la iglesia no me esté costeando mis necesidades de vida. Es porque me gusta hacerlo. Es porque aprendí a hacerlo y es porque me permite darme algunos gustos. Pero no es porque la iglesia no satisfaga mis necesidades. También debo decirlo, y eso quizás no se escucha bien saliendo de mi boca. Sería más fácil si lo dijera alguien más, pero debo decir que tampoco creo recibir un salario estrafalario que me esté enriqueciendo. Y si alguna vez usted piensa, pues quizás sí, bueno, lo que está a la vista no necesita anteojos. Los predicadores, los ministros, los maestros, nuestra vida debe ser pública y usted tiene todo el derecho de prestar atención. Y si cree que yo soy uno de esos pastores que abuso y me enriquezco de forma indigna, pues yo soy el primero en decirles, no vengan más, porque ustedes deben velar para que sus diezmos y sus ofrendas sean depositadas en una comunidad que esté cumpliendo los propósitos del por qué se depositan esos diezmos y esas ofrendas. Que ese es el modelo bíblico. Y debo también compartirles que esta iglesia nació exactamente como la iglesia de Corinto. Durante un poco más de 15 años, poco más, poco menos, no importa, yo fui pastor a medio tiempo. Yo trabajaba como ingeniero y me sentía feliz de poder pagar mientras yo era pastor en mi tiempo, no puedo decir libre, en el tiempo que necesitara la iglesia. Lo hice casi 15 años y me sentía agradecido y muy feliz, así como Pablo lo cita. Llegó el momento
en donde la iglesia creció en número de tal modo que los directivos de ese entonces me convocaron a una reunión y con mucha seriedad dijeron, no puede seguir haciendo ambas cosas, necesitamos que esté a tiempo completo, que dedique su tiempo a la obra y que administre y que esto crezca. Por cierto, eso sucedió cuando nos habíamos pasado a la carpa en la historia de la iglesia. Y desde entonces es que estoy a tiempo completo. ¿Que por qué estoy diciendo esto? Bueno, es que también estoy diciéndoles a todos los pastores de nuestras misiones, de nuestras iglesias filiales, a los directivos, a los diáconos, a los líderes, a toda la congregación, pero con énfasis al liderazgo. Ese es el modelo. Deben ustedes saber que hay una cantidad de iglesias filiales de esta congregación en algunas ciudades en donde los ingresos no son lo suficientes como para pagar el sueldo del pastor. Y es privilegio de esta congregación, o sea, ustedes, de pagar los salarios de nuestros pastores en esos lugares. No todos, por supuesto que no. Pero hay uno que otro sí. ¿Que por qué? Bueno, que lo dije antes. Porque aunque las congregaciones hayan crecido en número, los ingresos de esos pueblos o de esas ciudades son menores y no alcanzan a pagar a su pastor. Y la directiva, los que administran esa iglesia, pues han tomado a bien el privilegio de costear esos pastores. Es el modelo bíblico. Las iglesias crecieron, no podemos pedir a esos pastores que busquen un trabajo y que un trabajo secular me refiero, y que cuando les quede tiempo sean pastores. Eso sería abusar de ellos. Eso sería no seguir el modelo bíblico. Y eso era lo que Pablo buscaba, que tuvieran claro el contexto financiero de lo que una iglesia debía hacer, cómo debían ser responsables con sus pastores y los pastores cómo ser responsables con ellos. Bien, ¿y qué de esto de las credenciales? ¿Por qué estaban insinuando? No, estaban gritando a voz en cuello. ¿Por qué? De que Pablo no era un apóstol. Bueno, es que hay requisitos específicos para ser apóstol en la Biblia. Sobre todo dos que fácilmente debemos recordar. Número uno, debían haber sido entrenados, debían haber tenido como tutor, mentor y pastor a nuestro Señor Jesucristo. Y cierto tenían esos murmuradores, razón tenían esos murmuradores en decir que Pablo no fue parte de ese equipo. Pablo no fue entrenado esos 3 años y medio por nuestro Señor, a diferencia de los otros. Por otro lado, era requisito para ser apóstol haber sido testigo presencial de la resurrección de nuestro Señor, de la ascensión de nuestro Señor. Y Pablo no fue testigo presencial. Tercero, era requisito haber recibido de forma directa de parte del Señor la comisión o el llamado a ser un apóstol. Y Pablo no la recibió al igual que los otros. Entonces, esta gente decía, ¿se da cuenta? Usted no tiene credenciales para ser apóstol. ¿De dónde acá usted sale con el título? Pablo una vez más tiene que hacer eco de argumentos donde parece se está defendiendo.
pero no es su interés. Y yo no estoy defendiendo a Pablo. ¿Cuál fue esta vez el argumento? Dice, bueno, ustedes dicen que yo no tengo autoridad espiritual porque no tengo esa credencial. Les diré cuál es mi credencial. De todas las demás iglesias, de todos los demás hermanos, si ellos quieren decir que yo no soy un apóstol, pues a lo mejor derecho tienen, pero ustedes puntualmente no tienen ningún derecho, porque mi credencial, dice Pablo, son ustedes. Ustedes como obra de Cristo, ustedes como iglesia. Es que fui yo, dice él, a quien el Espíritu Santo usó para que ustedes conocieran al Señor Jesús. Fui yo a quien el Señor usó para bautizarles. Fui yo al quien el Señor usó para presentar a sus hijos, para que ustedes se casaran, para que esta iglesia fuera plantada. Fui yo soy el pastor de ustedes, yo soy el apóstol, ustedes son mis credenciales. Vaya argumento, irrefutable. Aquí voy a hacer otro paréntesis para aplicarlo a nuestra propia historia. Es que en medio de esta iglesia, les comento, son un poquito más de 15 entre las iglesias filiales o misiones. Cantidad de maestros en capilla, en el seminario, el discipulado de Patmos, diáconos, directivos, y bueno, en algún momento quizá también alguien se le ocurra pedirles credenciales. Entonces tengo el privilegio de aplicar esta historia a nuestra propia historia y de decirles a todos ustedes, oiga, sus credenciales no son los títulos que cuelguen en sus paredes. Son aquellas personas a quienes ustedes pastoreen. Pastor no es el que ocupa ese diploma o título de pastor. Pastor es el que cuida un rebaño. Y si ustedes están cuidando un rebaño, ese ministerio, ustedes son los pastores. Es un absurdo que nosotros querramos usar títulos académicos sin afán de juzgar ni entrometerme en el espectro religioso, pero es que hay que decirlo. Yo siempre me he preguntado cómo es que algunas organizaciones llaman a los pastores reverendo. Ese es el título que reciben. ¿Por qué me pregunto eso? Es que ustedes saben lo que significa reverendo. Reverendo significa que merece reverencia. Y oigan, el día que ustedes me rindan reverencia a mí, que les caiga un rayo por ignorantes. Porque el único digno de ser reverenciado es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy un simple predicador, un simple maestro. Ni maestros y razón tienen los que de aquí, en lugar de decirme maestro, me dicen maestro. Como instructor es suficiente, si es que a veces lo soy. Y no es falsa modestia. Estoy diciendo que le guste o no le guste, que me han aguantado 30 minutos ya. Entonces esa es mi credencial. Que es cierto, algunos ya están, que pare ya. Pero bueno, soportaron 30. Entonces no es importante usar el título en una pared, colgarlo. Y pastor, ¿y entonces por qué nos exige a los pastores, a los líderes estudiar en el seminario
o graduarse del ministerio de Patmos, es porque entre mejor nos preparemos, mejor Dios va a usarnos. Es porque es lo menos que nosotros deberíamos hacer en gratitud al privilegio que hemos recibido. Se los digo de esta forma. No sé cuántas personas hay aquí esta noche, pero ustedes vienen de sus trabajos, vienen cansados, han tenido que lidiar con el tráfico para que se pare frente a ustedes una persona irresponsable que no se tomó el tiempo para prepararse y para pedir la gracia de Dios para estudiar con ustedes la Biblia. Es un irrespeto mayúsculo. Ese es precisamente el motivo del por qué debemos prepararnos. Porque es nuestro deber, en gratitud al privilegio recibido, intentar ser mejores facilitadores, para que cuando la congregación lee el capítulo, diga, esa es la razón por qué en el verso 9 dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Exactamente. Esa es la razón. Debo con esto también advertir. Aquellos que hoy por hoy ocupan el privilegio, que ya dije, no son pocos, gracias a Dios, en esta iglesia. Me gustaría creer que al estudiar este capítulo, que al poner el modelo bíblico tal cual está escrito en la Biblia, ustedes no van a ser agredidos por comentarios mordaces y groseros. Quisiera creer que así va a suceder. Y advierto que no me estoy defendiendo a mí en esto. Después de un poquito más de 30 años, yo sé que esto no va a parar. Lo que les quiero decir a ustedes, pastores, misioneros, líderes, oigan, por más que se enseñe que las congregaciones deben mostrar un poquito de consideración por sus maestros, por sus pastores, por sus líderes, noten que ni siquiera dije que deben mostrar amor, gratitud. No, dije consideración. Consideración es algo así como por educación. Aun cuando así debería ser, les puedo asegurar, habrá personas que van a arremeter contra ustedes. Van a decir y hacer groserías. Querrán hacerles sentir mal. ¿Que me estoy quejando? No. ¿Que parece como un pastor que le duele lo que se ha dicho? Bueno, no soy de hierro y admito que ha habido momentos frustrantes en donde han existido familias en donde se da exactamente el ejemplo que acabo de citar aquí. Fue el pastor que Dios usó para que vinieran a Cristo. Recibieron a Cristo con este servidor. Este servidor les bautizó. Este servidor presentó a sus hijos. Este servidor les casó. 5 o 10 años después arremeten y vaya que hacen daño. Sí. Y estoy diciéndoles, les va a pasar. No, pastor, a usted por todas sus carencias y por todos sus errores, de acuerdo. Admito que en mi caso, mis errores, mis carencias, mis pecados me vuelven culpable y me hacen merecedor de esas groserías y de esas desconsideraciones. Pero, ¿y Pablo también las merecía? No, ¿verdad? Y las recibió. Con esto estoy diciendo, si lo hacían con Pablo,
¿Y cómo no lo van a hacer con usted o conmigo? Así es que no voy a sugerir, prepárese, porque esto va a suceder. Es que nadie puede prepararse para algo así. Solo voy a decir, cuando suceda, recuerde que fue advertido y que debe tomarlo como un privilegio de predicar el Evangelio. Ahora, si dijeron algo y resulta que es cierto, pues qué bendición que podemos hacer correcciones. Ahora, vayan hasta el verso 16. Tendré que saltar hasta ahí porque el tiempo ya no es suficiente. Pero en casa ustedes completo. El verso 16. ¿Lo tienen? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es, ¿qué cosa? Impuesta necesidad de predicar. ¿Y qué pasa si no lo hago? Ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Sigo. Por lo cual, si lo hago, ¿de qué forma? Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, es lo contrario. Bien, líderes de consejos, pastores de misiones, directivos, diáconos, maestros de capilla. Yo quiero suponer que lo que están haciendo lo hacen porque sienten del Señor la necesidad de hacerlo y que sienten gratitud por el privilegio de enseñar a los niños, de tener un ministerio, se sienten agradecidos, honrados. Y si ese no es el caso, voy a parecer grosero y no es mi intención. Pero si usted no está agradecido con tan grande privilegio, ¿y quién lo tiene obligado, pues? Porque entendería que algunos aquí digan, es que yo estoy peleando mi sueldo. Pero si aquí con salario somos poquísimos. La mayor parte de los que dije son voluntarios. Entonces, si nadie les tiene obligados, deberían hacerlo con entusiasmo. Deberían hacerlo con amor, con gratitud y tomarlo como un gran privilegio. A no ser, claro está, que usted sea uno de esos resentidos de Corinto, que les advierto de paso, esos no muestran resentimiento solo en Corinto, esos muestran esa actitud negativa donde quiera que vayan. Y dice uno de mis referentes que si los dejan entrar al cielo, allá también van a montar pleitos. Dios los guarde a ellos. Pero usted y yo, a hacer nuestro trabajo con entusiasmo y honrados, porque es un privilegio servir a nuestro Señor.